Ya al inicio de las apariciones, ¿no?, escritas en el cielo, las palabras justicia, amor, o sea, cosas que deberían ser esenciales para nosotros cristianos, ¿no? Y una cosa muy especial, muy característica del mensaje de Genázaret es, por eso María también delante de la cruz, ¿no?, regresan a la cruz, en el sentido de regresar a la cruz de la manera de ver cristiana, ¿no? O sea, porque cruz, en realidad, la cruz, nosotros llamamos la cruz, ¿no? O sea, sufrimientos, enfermedades, cualquier cosa que para nosotros pueda significar la cruz, tiene todo el mundo en realidad, todo el mundo. No hay una persona en este mundo que no tenga su propia cruz. Pero la diferencia es cómo aceptamos nuestra cruz, cómo la ofrecemos. Eso es lo que nos hace cristianos, eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, aquel que no conoce, ¿no?, la buena noticia de la cruz. Es lo que hace la diferencia, ¿no?, lo que hace la cruz, como dice Jesús mismo en el Evangelio, ¿no? Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Entonces eso nos viene a recordar también nuevamente la Virgen, ¿no? De nuevo, una cosa que debería ser una verdad esencial en realidad para nosotros cristianos, pero que hemos olvidado. O sea, el mundo de hoy nos dice cualquier cosa menos la cruz, ¿no? Cualquier cosa menos el sufrimiento. O sea, a toda costa no el sufrimiento. Y en realidad, obviamente, es claro que Dios no quería el sufrimiento. Pero desde el primer pecado existe el sufrimiento, existe la muerte en el mundo, ¿no? Es consecuencia del pecado. Y de nuevo, regresamos a una verdad básica de nuestra fe cristiana, ¿no? O sea, el sufrimiento existe porque existe el pecado. Pero justamente la diferencia es cómo la llevamos, cómo aceptamos nuestra cruz. Y eso es lo que hace al sufrimiento diferente, lo que lo transforma. Justamente por eso también la luz detrás de la cruz, ¿no? Si nosotros aceptamos nuestro sufrimiento con amor, lo unimos al sufrimiento infinito de Jesús, nuestro sufrimiento, incluso aquel que tal vez por debilidad fue causado por nosotros mismos, digamos así, ¿no? Se puede transformar en una fuente de gracia, de luz para nosotros y para los que nos rodean. Justamente por eso también la luz detrás de la cruz, ¿no? Claramente es la cruz del resucitado, pero justamente por eso también, ¿no? Al aceptarlo, al ofrecerlo, el sufrimiento adquiere un valor infinito, un valor precioso, ¿no? Y después, por otro lado, eso es por un lado lo que les decía, ¿no? Cosas que la Virgen nos viene a recordar que en realidad deberían ser esenciales para nosotros cristianos. Por otro lado, obviamente, como en cada aparición, también la Virgen revela cosas nuevas. En este caso, la imagen, ¿no? Por ejemplo, una imagen totalmente nueva también que la Virgen misma le mostró a la vidente Aida, y que se puede, resumiéndola, más o menos nombrar 3-4 características propias de esta imagen. Como les decía, ¿no?, la Virgen delante de la cruz, una cosa que al inicio puede un poco sorprendernos, ¿no? Es decir, ¿qué hace María y qué hace la Virgen delante de la cruz, ¿no? Es el lugar de Jesús. Justamente ella se revela a través de eso como corredentora. El Padre seguramente sabe bien que eso es digamos, un título de la Virgen, una vocación de la Virgen que hoy en día en la Iglesia es un poco controvertida, ¿no? Un poco discutida. Pero la Virgen dice, obviamente ella, siendo la madre de Jesús, y Jesús no es solamente hombre, sino también Dios, ella como madre de Dios, y Dios, Jesús, sufrió infinitamente. Ella como madre de Dios sufrió juntamente con su Hijo, en unión toda especial con su Hijo, todos los sufrimientos de la pasión que Él sufrió por nosotros, ¿no? Eso lo entiende cualquier madre. No sé si ustedes son madres, pero la madre no comparte únicamente las alegrías, pero sobre todo los sufrimientos con sus hijos, ¿no? Y mucho más María. Incluso si ya el mismo San Pablo lo dice, ¿no? O sea, nosotros somos corredentores que a través de nuestros sufrimientos completamos lo que falta a la pasión de Cristo. No es que a la pasión de Cristo falte algo, pero a través de nuestros sufrimientos podemos ayudar a otros a aceptar la redención que Cristo ya nos regaló. No sé si se entiende más o menos el concepto. Y justamente ella, como Madre de Dios y como Inmaculada, que es, ¿no? Se sabe que cuanto más puro es un corazón, tanto más grande la capacidad de amar. Y tanto más grande la capacidad de amar, tanto más grande también la capacidad de sufrir. Entonces María, como Madre de Dios, como Inmaculada, tenía esa vocación especial de sufrir especialmente junto con su Hijo por nuestra redención. Por eso delante de la cruz, ¿no? O sea, ella no está en la cruz, sino que está delante de la cruz.
justamente también indicándonos el camino, ¿no? Ella es aquella que nos lleva, que nos guía a Jesús. Después, segunda característica así, muy importante de esta imagen, ¿no? Son los 3 rayos que salen de las manos de la Virgen. Ella misma lo explicó, son los rayos de gracia, redención y paz. Gracia del Padre, redención del Hijo y paz del Espíritu Santo. Ahí se ve a María como mediadora de todas las gracias, ¿no? También es un título muy conocido en la Iglesia, mediadora de todas las gracias, usado por muchos santos, ¿no? Por ejemplo, el mismo San Maximiliano Kolbe, que decía, o San Bernardo, yendo todavía más lejos en el tiempo, San Bernardo, doctor de la Iglesia, ¿no? Decía que no hay gracia que venga del cielo a nosotros que no pase a través de las manos de María. Es una vocación que ella recibió de Dios. No hay gracia que salga del cielo, que venga a nosotros, que no pase a través de las manos de María, ¿no? Justamente, y ella nos regala aquí, especialmente en la imagen, ¿no? Se ve justamente esas tres gracias más importantes, ¿no? Gracia, redención y paz. Regresando, ahora que dije, ¿no? De San Bernardo, del título medianera o mediadora, ¿no? De todas las gracias, también a pesar del título corredentora, ¿no? A propósito del título corredentora, a pesar de que hoy en día es un título bastante controvertido en la Iglesia, es un título que fue usado por muchísimos santos. El mismo Juan Pablo II lo usó al menos 6 veces en diferentes encíclicas o hablando en público, ¿no? Hablando en público, al menos 6 veces usó ese título. Es un título que no es nuevo. Hoy en día es un poco discutido, vuelvo a repetir, pero es un título que han usado muchísimos santos, incluso San Maximiliano Kolbe, Luis María Grignon de Montfort, Ana Caterina Emmerich, el mismo Pablo VI también, muchas veces, y el mismo Juan Pablo II, como decía, al menos más de 6 veces lo usó en escritos o en charlas públicas. Creo que la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta también, es verdad. La Madre Teresa muchas veces era un título muy querido a ella. Y después, el tercer punto es una cosa muy especial, una cosa muy característica también de esta imagen, ¿no? Es que ya no se ve en el mundo, ¿no? En el globo, la serpiente, ¿no? Como en Fátima, en Lourdes, por ejemplo, ¿no? Es una imagen un poco paradisíaca, ¿no? Del nuevo tiempo, donde María ya venció el mal. Y ahí se la ve especialmente el rol de ella como abogada. Abogada quiere decir aquella que nos defiende día y noche, que aboga por nosotros día y noche delante del trono de Dios y que nos defiende del mal, ¿no? Es una imagen paradisíaca, ¿no? También está muy relacionada también con el título, y ese es el cuarto punto que se podría así nombrar a grandes rasgos de la imagen. El cuarto punto, Señora de todos los pueblos, es un título también completamente nuevo, y al mismo tiempo un título conocido porque es un título bíblico, es un título completamente bíblico, ¿no? Esa palabra en holandés, vrouw, en holandés tienen una única palabra para decir señora o mujer, tiene 2 acepciones, ese término, vrouw, señora o mujer, tiene una única palabra. Entonces justamente por eso es un título muy bíblico, ¿no? Se ve la palabra mujer en la Santa Escritura al menos 4 veces, ¿no? Después del pecado original, cuando Dios promete la salvación, la mujer te aplastará la cabeza, dice la serpiente, ¿no? Lo vemos después en las bodas de Caná, donde Jesús le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora, no le dice mamá, no le dice María, dice mujer. Muy inteligentemente, muy pedagógicamente de parte de Jesús, ¿no? Justamente para recordarle a María su vocación universal. Una vez fuiste la Virgen de Nazaret, después te convertiste en la Madre de Dios, y va a llegar el día en que vas a ser la mujer, la madre de todos los pueblos, de cada uno personalmente. Entonces, la vocación de María es algo que de verdad, obviamente como la vocación también nuestra, ¿no? Se expande en el tiempo, crece, pero la vocación de María creció a un punto casi inimaginable, ¿no? Donde justamente se convirtió en la madre personal de cada uno de nosotros debajo de la cruz, ¿no? Y hay santos como San Buenaventura, ¿no? Un franciscano, también doctor de la Iglesia, fue después de San Francisco el superior general, ¿no? De los franciscanos, doctor de la Iglesia, llegó tan lejos que decía, estoy seguro, yo estoy convencido de que debajo de la cruz María conocía los nombres de cada uno de sus hijos de todos los tiempos. Entonces es algo que a veces un poco que traspasa nuestra mente tan pequeña, ¿no? De criaturas. Claro, eso lo ve en la imagen de Guadalupe, los Exacto. ojos. Exacto, exactamente. Sí. Exactamente. Misterios que bueno, que no vamos a poder
entender en toda la eternidad probablemente, ¿no? Y justamente, ¿no? Después se lo ve debajo de la cruz, ¿no? Mujer, no le dice de nuevo Jesús debajo de la cruz, en un momento crucial, ¿no? Donde se podría decir, Jesús está expresando su testamento, ¿no? O sea, en los últimos momentos de la vida, ¿no? No se dicen cosas así no más banales, sino justamente se dice lo importante, ¿no? Jesús ahí en los últimos momentos de su vida, de nuevo, no le dice María, no le dice madre, mujer, y ahí a tu hijo, ¿no? O sea, recordándole nuevamente su vocación universal, que en la persona de Juan, ¿no? Se convertiría en la madre, obviamente bajo dolores inimaginables, ¿no? Casi infinitos, obviamente, la Virgen Dios no sufrió infinitamente como Jesús, pero se podría decir casi sin límites. Ahí debajo de la cruz nos dio a luz, como dicen muchos santos, místicamente hablando, ¿no? Nos dio a luz a cada uno de nosotros bajo sufrimientos inimaginables. Y después vemos la cuarta vez, ¿no? La palabra mujer, justamente en el libro del Apocalipsis, ¿no? La mujer también que lucha con el dragón, ¿no? Y esas son un poco las 4 características, ¿no? de esta nueva imagen que nos da la Virgen. Después, por otro lado, también, dentro de estas cosas nuevas que ella reveló aquí, está la oración, ¿no? Ustedes la conocen, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, ¿no? Es una oración totalmente trinitaria, ¿no? Donde ya desde el inicio, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Una oración totalmente trinitaria, donde se pide por la venida del Espíritu Santo, ¿no? Por la venida del amor. Por eso que esta oración es tan poderosa. La Virgen misma lo dice, la vidente, reza esta oración cada día, en todo lo que haga, si es posible, delante de la cruz. Si no tienes una cruz, récenla para ustedes mismos interiormente, pero récenla cada día porque no saben lo grande e importante que es esta oración delante de Dios. Ha sido dada para salvar al mundo, dice ella, de una gran catástrofe mundial. A través de esta imagen, esta oración, María, Miriam, la Señora de todos los pueblos, puede salvar al mundo de una gran catástrofe mundial, ¿no? Por eso de verdad que sí, no podemos ser lo suficientemente conscientes de lo grande e importante y poderosa que es esta oración, ¿no? Y en esta oración también pedimos justamente por el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo los pueblos sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. De nuevo, regresamos nuevamente al inicio de lo que le decía, ¿no? Cosas básicas que deberían ser para nosotros cristianos, pero que incluso, sí, me oculta, ¿no? Los cristianos se han olvidado de eso, ¿no? La Virgen dice muy claramente, de la corrupción moral vienen las calamidades, de la corrupción moral vienen las guerras. Lo mismo que más o menos como lo dice la Virgen en Medjugorje, ¿no? No sé si seguramente han escuchado de Medjugorje, ¿no? ¿Vienen de ahí? Perfecto, entonces están empapados en el tema. Sí. La Virgen dice en uno de los mensajes, ¿no? Satanás quiere destruirlos a ustedes y el planeta donde viven. A través, es de nuevo una verdad de nuestra fe, ¿no? A través de nuestras debilidades, de nuestros pecados, incluso aquellos que no queremos o incluso tal vez que ni siquiera nos damos cuenta, simplemente porque somos humanos y débiles, damos poder al mal, damos poder a Satanás que él después usa en contra nuestra. Pero justamente lo lindo, y por eso también la Virgen, obviamente con gran razón, dice, recen esta oración cada día, en todo lo que hacen, porque justamente pedimos por el Espíritu Santo, por el amor, y es casi como un exorcismo, ¿no? O sea, cuando está el amor, el Espíritu Santo, el mal no tiene lugar. Entonces, quitamos a través de la oración, del rezo de esta oración, ¿no? A Satanás ese poder que le dimos, a veces incluso sin ser conscientes, ¿no? A través de nuestros pecados, nuestras debilidades. Y por eso, nuevamente, es tan importante también esta oración, ¿no? Y con esto termino. Otra cosa muy particular, un quinto punto muy particular de las apariciones aquí, es que la Virgen pide por el quinto, último y más importante dogma mariano, ¿no? Es algo que totalmente nuevo. Los 4 dogmas marianos que tenemos hasta el momento en la Iglesia nunca habían sido pedidos a través de una aparición directa, ¿no? Tenemos María, Madre de Dios, ¿no? Tenemos la perpetua virginidad de María, antes, durante y después del nacimiento, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María en cuerpo y alma, ¿no? La Virgen dice, este dogma, María, corredentora, medianera y abogada, será la coronación de la era mariana, dice ella. Pero, Padre lo sabe muy bien también, la Iglesia no puede proclamar así un dogma obviamente
también necesita mucho sacrificio, mucha oración, ¿no? No puede tampoco la iglesia proclamar un dogma sin que la gente conozca el contenido, el significado del dogma, ¿verdad? Justamente por eso también el dogma de la Inmaculada, por ejemplo, tuvo mucha preparación por parte del santo. Hay santos, vieron santos, que ofrecieron su vida directamente por el dogma, ¿verdad? Y también, bueno, hubieron apariciones incluso antes de ser proclamado el dogma que testificaban también que eso de verdad venía de Dios, ¿no? Entonces, justamente por eso la Virgen nos pide de repartir la imagen con la oración. Ella dice que la distribución de esa imagen con la oración, ella lo llama la obra de redención y paz. Esa es la preparación directa al dogma, justamente porque cuando las personas la conozcan como madre, está delante de la cruz, sufrió por mí, es mi madre personal, justamente por eso, porque sufrió por mí. Cuando las personas la reconozcan como su madre personal, después, bueno, esperemos que en la medida en que esto se dé a conocer, ¿no? Que pueda ser proclamado el dogma, ¿no? Esperamos lo más pronto posible. Es un tiempo un poco difícil, un poco contrario, en realidad, para ser sinceros, ¿no? Pero bueno, podemos confiar. La Virgen obviamente se abre caminos como y cuando ella quiere, pero justamente ella misma lo dice, la distribución de esta imagen es la preparación directa al dogma. ¿Por qué? En esta imagen está contenido el dogma, ¿no? Cuando la gente ve esta imagen debería entender justamente lo que les decía, ¿no? Ella es mi madre porque sufrió por mí, por eso está delante de la cruz. Ella me lleva a Jesús, ella me transmite todas las gracias, ¿no? Ella me defiende del mal. Entonces la imagen contiene en sí el dogma, ¿no? Justamente por eso es tan importante la distribución. Volvió a aparecer así en Medjugorje. ¿Cómo? Volvió a aparecer con la cruz atrás. ¿Sí? ¿En Medjugorje? Sí. Ajá, ok. La cruz atrás, sí. Así que está conectado. Sí, claro, exactamente. Muchos dicen, ¿no? Muchos dicen, conocedores de más profundos también del mensaje aquí, ¿no? Que también es un poco la continuación de Fátima, ¿no? O sea, el mensaje de aquí, ¿no? Obviamente, en Fátima también tenemos un mensaje un poco calamitoso, digamos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el tercer secreto, ¿no? Donde Lucía ve que el Papa camina, por ejemplo, en una ciudad en ruinas, ¿no? Que el Papa es asesinado, etcétera, etcétera, ¿no? Conocen seguramente un poco el tercer secreto de Fátima, ¿no? Pero justamente también aquí la Virgen, ¿no? Se apareció inmediatamente después de la Segunda Guerra, ¿no? Donde en realidad en gran parte de Europa reinaba un espíritu más bien de esperanza, ¿no? Bueno, ahora regresamos de la guerra, se van a llenar las iglesias y la Virgen ya habla totalmente de la decadencia de la fe, que se vio pocos años después, se vio inminente la decadencia de la fe, ¿no? Ya habla también de naciones concretas, ¿no? Holanda está al borde del precipicio, ¿no? Y nadie creía, obviamente, pero son cosas que después en los años 60 se confirmaron, o sea, 15 años después de las apariciones, se confirmaron totalmente lo que la Virgen decía, ¿no? Y a propósito de eso, obviamente la Virgen como madre nunca nos anunciaría una calamidad, sino únicamente para que pueda ser preservada, ¿no? Para que podamos ser preservados, ¿no? De esa calamidad, o al menos mitigar un poco a través de nuestra oración y de nuestra conversión, ¿no? Ella nunca nos anunciará una calamidad para hacernos un reproche, va a venir esta calamidad, o no hay vuelta atrás, va a venir esto. No, justamente dice, ella como madre, exacto, nos dice para prevenirnos, justamente para que a través de nuestra oración o nuestra conversión podamos evitar eso. Sí, las ovejas. Sí, las ovejas representan a todos los pueblos, del mundo, ¿no? O sea, también vemos alguna que otra ovejita un poco oscura ahí, ¿no? Sí, que están ahí. La Virgen dice, cuando las ovejas, ¿no? El rebaño de Cristo, ¿no? No encontrarán la paz hasta que no miren hacia la cruz, el centro de este mundo. De nuevo, sí, es un mensaje, ¿no? Central, la cruz, ¿no? La cruz, el sufrimiento ofrecido por amor, pero justamente eso, ¿no? Que ese sufrimiento ofrecido se transforma en una fuente de gracia y de luz para nosotros si lo ofrecemos, ¿no? ¿Y el cinto? Sí, eso está muy relacionado justamente, ella dice que esa es la, ¿cómo se dice en español?
túnica. No, la faja con la que envolvieron a Jesús Sí. en la cruz. Ajá. Justamente eso también muestra la unidad en el sufrimiento con su hijo. Wow. Ujú, Así. ujú, Ajá. ujú. Y el vestido es muy diferente, parece también como de Jesús. La vestimenta que Sí, tiene. sí, en la imagen es un poco difícil de darlo. En la imagen original, la que está dentro en la capilla, no es la imagen original, se ve un poco más claramente. Sí, la vidente decía, había muchas partes, ¿no?, del cuerpo que eran sí, tan llenas de luz, ¿no?, que casi como invisibles, ¿no? Wow. Sí, es un poco